Bien, hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de apuntes muy particular. Mm, Son grabaciones de clases de fundamentos de psicoanálisis. Y la misión que nos proponen es muy clara: organizar todo este laberinto de conceptos, como para rendir un oral, ¿no? exactamente. La idea es que sirva como una guía de estudio sólida. Pero en vez de solo memorizar, vamos a intentar construir una persona pieza por pieza, pero según el manual de Freud. Me encanta esa analogía. Es justamente eso. Vamos a empezar por el motor, que serían las pulsiones. Ok, Luego vemos la maquinaria que intenta controlar ese motor, cómo se forma la idea que esa persona tiene de sí misma, y bueno, qué pasa cuando todo el sistema se sobrecalienta. conectando todo. Claro, la idea es conectar represión, narcisismo, angustia, no como temas aislados, sino como partes de un mismo mapa de la psique. Perfecto, pues manos a la obra. El punto de partida que proponen estas clases es la segunda teoría del aparato psíquico de Freud. A mí siempre me pareció una especie de organigrama de una empresa que está siempre en conflicto. ¿Sirve esa idea? Sirve perfecto. Es una gran forma de verlo. Piensa en esa empresa interna. Tienes 3 gerentes con objetivos, bueno, totalmente opuestos. A ver, Primero, está el ello. Este es, digamos, el departamento de innovación salvaje, la reserva de las pulsiones. No le importan ni las reglas ni la realidad. quiere todo ya. Solo quiere satisfacción inmediata. Es el que grita, lo quiero todo y lo quiero ya. El puro deseo sin filtro. Y en la otra esquina me imagino estaría el superyo. Ajá. Si el ello es innovación salvaje, el superyo sería el departamento de auditoría, pero uno increíblemente estricto. Exacto. Es la voz de la conciencia moral. Ese juez interno que formamos a partir de las normas de nuestros padres, los maestros, la cultura. Lo que internalizamos. Claro. Es el que está todo el tiempo diciendo no se puede, no se debe, eso está mal. Su base es la culpa. Y en medio de estos dos gigantes en guerra, queda el yo. Pobre yo. El pobre yo. Es el gerente general que tiene que lidiar con los deseos locos, con la auditoría implacable y encima con las exigencias del mundo real. Su trabajo es básicamente vivir estresado. Es el trabajo más difícil, sin duda. El yo es el mediador, el que negocia todo el tiempo. Como dicen en una clase, su gran herramienta es el pensamiento, que le permite aplazar lo que pide el ello. Pero a veces la presión es demasiada. Claro, y ahí necesita herramientas más potentes para no colapsar. Y su herramienta de emergencia principal es la represión. Bien, acá entramos en un concepto clave de los apuntes: la represión. Pero hay un detalle que me parece fascinante y, la verdad, un poco confuso. ¿Cuál? Las notas dicen que la represión separa la representación del afecto. A ver, un momento, me perdí. ¿Cómo es eso de que se reprime la idea, pero no el sentimiento? Es que suena imposible, ¿no? Suena totalmente imposible. Si estoy enojada con mi jefe, la idea de odio a mi jefe se va al inconsciente, pero el enojo se queda por ahí, flotando, buscando un nuevo hogar. Es una pregunta excelente, porque va justo al núcleo del mecanismo, y tu ejemplo es perfecto. La represión ejerce su fuerza sobre la representación, o sea, sobre la idea, la imagen mental, la frase odio a mi jefe. La empuja afuera. La empuja fuera de la conciencia porque es intolerable para el yo. Pero el afecto, la energía de ese enojo, es como el agua. No se puede comprimir, no se puede hacer desaparecer. Ese afecto, suelto, necesita descargarse de alguna forma. Ah, entonces busca una salida alternativa. Siempre. Puede que esa noche llegues a tu casa y le grites a tu pareja por una tontería, o que te aparezca un dolor de cabeza de la nada. O una fobia. O, en un caso más complejo, que ese enojo se desplace y desarrolles un miedo irracional a, no sé, los ascensores de la oficina. El afecto se disfraza y se pega a otra representación que sí es tolerable. La emoción sigue ahí, pero ya no sabes de dónde viene. Claro, y esto conecta con la idea que se repite en las clases. La represión siempre falla. Lo reprimido siempre intenta volver. Y de formas muy creativas. Como en los sueños, los chistes y, mi ejemplo favorito, los lapsus, hay una anécdota genial en las notas. La del profesor, ¿verdad? Esa misma.
Le preguntan cuándo se puede reunir con una colega que, en el fondo, parece que no le caía muy bien. Un detalle importante. Y él responde, sin pensarlo, mira, justo es ahora. Pero no dijo, no tengo nada que hacer. Usó una frase mucho más coloquial, algo como estoy al pedo. Claro. Básicamente le dijo que esa reunión era lo menos importante de su día. Su inconsciente fue brutalmente honesto. Es un ejemplo perfecto. El deseo inconsciente se filtra por un error del habla. El acto fallido es lo mismo, pero con una acción. Derramar el café justo sobre el informe de ese compañero con el que compites. No hay casualidades. Freud diría que no, que son la prueba de que lo reprimido está vivo y buscando cómo hacerse oír. Muy bien. Ya tenemos al gerente, el yo, con su principal defensa. Pero, a ver, ¿de dónde sale este yo? ¿Cómo se construye? Los apuntes le dedican una sección enorme al narcisismo y aclaran que no es solo la persona obsesionada con las selfies. Para nada, aunque el concepto popular viene de ahí. Para Freud, el narcisismo es una etapa vital, el momento en que se funda el yo. Lo llaman narcisismo primario. Ok. Pensemos en un bebé. En esa primera etapa, toda su energía libidinal, todo su amor, está dirigido hacia sí mismo. No hay un otro claramente diferenciado. Él es el centro del universo. Y en ese momento se forma algo que en las notas llaman el yo ideal. Me imagino que es como la sensación que tiene un bebé de ser una superestrella solo por existir. Exacto. No tiene que hacer nada. Su sola presencia es perfecta y digna de todo el amor del mundo. Has dado en el clavo. Es una fantasía de omnipotencia, de ser completo. Le alcanza con ser, para ser amado, como dicen los apuntes. Pero claro, esa etapa no dura para siempre. Lamentablemente, el niño crece y empieza a dirigir esa libido hacia los otros, sus padres, sus cuidadores, empieza a amar a objetos externos. Y de aquella etapa de superestrella queda una herencia, una especie de fantasma que nos persigue, que los apuntes llaman el ideal del yo. Suenan casi igual, pero la diferencia es fundamental, ¿no? Es la diferencia entre quienes fantaseamos ser y quienes nos dicen que deberíamos ser. A ver, explícame eso. El yo ideal es el bebé superestrella que es perfecto solo por existir. El ideal del yo es la lista de requisitos que le dan después para seguir siendo una superestrella. Ah, claro. Saca buenas notas, sé bueno en los deportes, no hagas berrinches, sé un buen profesional. Es el guión que nos entregan nuestros padres y la cultura. O sea que ya no alcanza con ser, ahora hay que hacer. Y me imagino que de la distancia entre lo que realmente somos y esa lista inalcanzable, de ahí sale mucha de nuestra infelicidad. Totalmente. Esa tensión constante entre nuestro yo real con sus fallas y limitaciones y ese ideal del yo, esa foto perfecta, es la fábrica del síndrome del impostor. Es esa voz interna. Esa voz que nos dice que no estamos a la altura, porque nos compara con un ideal imposible. El sentimiento de sí, lo que llamamos autoestima, sube y baja dependiendo de cuán cerca o lejos nos sintamos de cumplir ese guión. Entendido. Entonces tenemos un yo que se forma a través del amor, que maneja conflictos con la represión y que aspira a un ideal. Suena a que todo su trabajo es buscar placer y evitar displacer. Sería lógico. Pero los apuntes dicen que Freud se encontró con un problema enorme en esa teoría. Hay cosas que hacemos los humanos que no tienen ningún sentido desde esa lógica. Exacto. Este es un punto de quiebre total en su obra, lo que desarrolla en Más allá del principio del placer. ¿Qué es lo que no le cerraba? Se topa con tres fenómenos que no puede explicar. Primero, las neurosis de guerra. Los soldados que volvían del frente revivían en sueños una y otra vez las escenas más traumáticas. Eso no es placentero. Para nada. Es una tortura. Segundo, observaba en sus análisis cómo los pacientes repetían patrones de relaciones dolorosas de su infancia, pero ahora con él, con el analista. Repetían el sufrimiento. Y el tercer ejemplo, el más famoso, es el juego de su nieto, el Fort da. Cierto. El niño arrojaba un carretel lejos diciendo Fort, que en alemán se fue, Y luego lo recuperaba con un alegre «Da, acá está». y lo que a Freud le llamó la atención es que el niño repetía con mucha más insistencia la parte displacentera, la desaparición del objeto. ¿Por qué haría eso? La conclusión a la que llega es, Revolucionaria.
Postula que existe una fuerza más antigua y más poderosa que el principio de placer, la compulsión a la repetición. ¿Y su objetivo cuál es? No es el placer, es intentar dominar una experiencia que fue traumática. El niño no esperaba pasivamente a que su madre se fuera y volviera. Al jugar, él controlaba la desaparición y la aparición. Convertía en activo lo que sufría de forma pasiva. Exactamente. Era su manera de ligar psíquicamente la angustia de la ausencia. Es una idea potentísima. Y esto lo obliga a reformular toda su teoría sobre el motor de la vida, sobre las pulsiones. Así es. Llega a su teoría final, que es un gran dualismo. Por un lado, está la pulsión de vida, o eros. La que une, La fuerza que busca unir, crear lazos, construir. conservar la vida. Y por otro lado, y esta es la idea más extraña, postula una pulsión de muerte. Que suena terrible. ¿Es un deseo de morir? No exactamente un deseo consciente, es más bien una tendencia de todo lo vivo a regresar a un estado de calma total, a lo inorgánico, a la no tensión. Como la entropía. Piensa en una batería que se agota o un edificio que con el tiempo vuelve a ser polvo. Freud vio esa misma entropía en nosotros, un impulso a querer apagarse. ¿Y la compulsión a la repetición? Ese volver una y otra vez al mismo lugar traumático es una de sus manifestaciones más claras. Y de toda esta tensión de la lucha entre eros y la pulsión de muerte, del conflicto entre el ello y el superyo, surge la angustia. Otro tema central. ¿Es lo mismo que el miedo? ¿No? Y es una distinción clave. El miedo tiene un objeto claro. Le tengo miedo a una araña, a hablar en público, sea que le temo. La angustia no. La angustia es un miedo sin objeto. Es un sentimiento de desasosiego abrumador ante lo desconocido. Freud describe dos tipos. La primera es la angustia automática o traumática. Esta sería como una inundación, ¿no? Una avalancha de estímulos que desborda por completo al yo. Un ataque de pánico sería el ejemplo perfecto. El ejemplo clínico por excelencia. Es puro desborde, la sensación de aniquilación. Pero luego, el yo aprende y crea un segundo tipo de angustia, mucho más sofisticada, la angustia señal. O sea, como un sistema de alarma. Precisamente, el yo aprende a anticipar una situación que podría ser peligrosa y genera una pequeña dosis de angustia. El detector de humo. Es como el detector de humo que suena antes de que la casa se incendie. Esa pequeña señal de alarma le da tiempo al yo para activar sus defensas, como la represión, y evitar la catástrofe. Es una de sus creaciones más importantes para sobrevivir. Entonces, todo este drama interno, las pulsiones, los conflictos, las repeticiones, se pone en escena de una forma muy particular en la terapia. Aquí es donde los apuntes introducen el concepto de transferencia. La transferencia es el campo de juego del análisis. Es el proceso, en gran medida inconsciente, por el cual el paciente proyecta en la figura del analista los afectos y patrones de sus relaciones de la infancia. El drama de la infancia no solo se recuerda, Se revive, se actúa en el presente, en la relación con el analista. se convierte en un escenario donde el pasado se hace presente. Y puede ser una transferencia positiva, de amor y confianza. O negativa, de hostilidad, de resistencia. Claro. El paciente puede empezar a sentir que el analista es tan crítico como su padre o tan ausente como su madre. Y no lo dice, lo actúa. Llega tarde, se olvida de pagar. ¿El análisis usa eso? Usa esa repetición en vivo para que el sujeto pueda ver el guión que ha estado representando toda su vida sin saberlo. Para cerrar este recorrido, las clases abordan un tema que parece muy oscuro, pero que explica muchas de esas repeticiones dolorosas: el masoquismo. ¿Por qué alguien buscaría el sufrimiento? Freud lo conecta, directamente con la pulsión de muerte. Plantea que hay un masoquismo primario en todos, un goce inconsciente ligado al dolor, un residuo de esa pulsión de muerte que no se dirige hacia afuera como agresión. Sino que se queda adentro. Se queda en el propio sujeto. Y a partir de ahí, describe una forma más visible, el masoquismo moral. Que según los apuntes es la forma más común. Y la más sutil. Se trata de una necesidad inconsciente de castigo que viene de un sentimiento de culpa, generalmente de un superyo muy severo. La persona, sin darse cuenta, se pone a sí misma en situaciones de fracaso. De pérdida o sufrimiento. Exacto. Entonces, esa amiga que siempre vuelve con la pareja que la trata mal. O esa persona que está a punto de conseguir un ascenso y comete un error tonto que lo arruina todo. Podrían estar en esa dinámica. Sí, buscando un castigo inconsciente. Son ejemplos perfectos de cómo puede operar el masoquismo moral.
Hay una satisfacción paradójica en el fracaso porque calma a ese superyo cruel. Es como pagar una deuda. Como si, al sufrir, pagaran una deuda imaginaria. Es una de las formas más trágicas de la compulsión a la repetición. Y el objetivo del análisis, como dicen las clases, no es eliminar la repetición. Eso es imposible. El objetivo es poder repetir de una mejor manera. Entonces, recapitulando nuestro armado de la persona, partimos de un motor dual, pulsiones de vida y muerte. De su conflicto surge un yo, un gerente que negocia entre el ello y el superyo, usando defensas, como la represión. Este yo se construye mirándose en el espejo del amor de los otros, el narcisismo, y vive siempre aspirando a un ideal que lo deja en deuda. Y todo este drama se repite, una y otra vez, en el escenario de nuestras relaciones. Has trazado el mapa a la perfección. Lo que estas clases nos dejan es una visión de la psique no como algo estático, sino como un campo de batalla dinámico. Somos el resultado de esas fuerzas, de historias reprimidas que pujan por salir. Y de patrones que repetimos. Buscando, a veces de las formas más extrañas, algo que se parezca a la satisfacción. Y aquí me queda una pregunta para seguir pensando que creo que resume la tensión de todo lo que hablamos. Si el análisis busca que el yo, la razón, gane terreno sobre el ello, sobre esa fuerza pulsional cruda y repetitiva, ¿qué arriesgamos a perder de nuestra pasión más salvaje en el proceso de mejorar?